Aguardo tus órdenes, señor. Frankenstein se debilita cada vez más. Hay que operar inmediatamente. ¡Pronto! Hay que llevarlos al laboratorio inmediatamente. Lo tenía todo para triunfar, pero terminó en la pobreza. Olvidado por la industria que alguna vez lo aclamó. Trabajó en más de 70 películas, se convirtió en una de las voces más icónicas del doblaje y compartió pantalla con los más grandes del cine mexicano. Sin embargo, un conflicto con Cantinflas lo dejó sin trabajo. Perdió su casa tras una crisis económica devastadora y pasó sus últimos años luchando contra una adicción que lo llevó a la muerte. Esta es la trágica historia de Quintín Bulnes, un hombre que lo dio todo por la actuación. Pero al final, la actuación no le dio nada a cambio. Desde muy joven, Quintín Bulnes sintió una atracción natural por el mundo del espectáculo. No solo disfrutaba ver películas y obras de teatro, sino que tenía una inquietud innata por comprender la forma en que los actores daban vida a sus personajes. Su fascinación por la actuación lo llevó a imitar escenas frente al espejo, a memorizar diálogos de las radionovelas populares de la época y a participar en pequeñas presentaciones escolares, donde ya mostraba una notable facilidad para interpretar distintos papeles. Sus padres, aunque reconocían su entusiasmo, no estaban convencidos de que la actuación fuera un camino viable para su futuro. En aquella época, la estabilidad económica de un actor era incierta, y solo unos pocos lograban consolidarse en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su pasión era tan fuerte que no dudó en insistir hasta que le permitieron perseguir su sueño. Con el paso del tiempo, su familia comenzó a notar que no era solo un capricho infantil, sino una verdadera vocación. Cuando llegó a la adolescencia, tomó la decisión de llevar su talento al siguiente nivel y buscar una formación profesional. Su determinación lo llevó a postularse en el prestigioso Instituto Nacional de Bellas Artes, una de las pocas instituciones en México dedicadas a la enseñanza formal de las artes escénicas. En aquella época, el acceso a una educación artística de alto nivel estaba reservado para una élite talentosa y era necesario demostrar un gran potencial para ser aceptado. Su ingreso a la institución no fue fácil. El proceso de selección era altamente competitivo, y los aspirantes debían pasar por audiciones exigentes donde se evaluaban sus habilidades interpretativas, su dicción, su capacidad de expresión corporal y su comprensión de los textos dramáticos. Bulnes, con apenas unos años de experiencia en el escenario escolar, se enfrentaba a jóvenes que ya tenían vínculos con la industria o que provenían de familias de artistas. Sin embargo, su autenticidad y su entrega le permitieron destacar, ganándose un lugar entre los estudiantes aceptados. Pero ingresar al Instituto Nacional de Bellas Artes era solo el primer paso. Una vez dentro, el nivel de exigencia era altísimo. La formación era rigurosa y combinaba disciplinas como teatro clásico, expresión corporal, dicción, interpretación de textos y técnicas de voz. Muchos alumnos abandonaban en los primeros meses debido a la presión. Pero Bulnes no solo resistió, sino que sobresalió. Se convirtió en un alumno disciplinado y meticuloso, que estudiaba cada papel con dedicación y analizaba cada obra con una profundidad que sorprendía a sus profesores. Su formación lo llevó a incursionar en el teatro, donde encontró su primer gran amor artístico. Interpretó obras clásicas, entre ellas El Quijote de la Mancha, donde demostró una capacidad excepcional para encarnar a personajes con profundidad y carisma. En aquella época, el teatro era considerado una de las plataformas más prestigiosas para los actores, pero económicamente no ofrecía las mismas oportunidades que el cine. A pesar de su éxito en el escenario, sabía que si quería vivir de la actuación, debía buscar nuevas oportunidades en la industria cinematográfica. Cuando finalmente logró ingresar al mundo del cine, se encontró con un obstáculo inesperado: su apariencia física. Los estudios cinematográficos de la época buscaban actores con ciertas características específicas para los papeles protagónicos, y su delgada complexión no encajaba con la imagen tradicional del galán de cine. En un tiempo donde el físico era determinante para el éxito, Bulnes fue relegado a roles secundarios. Durante años, aceptó papeles menores en películas, esperando pacientemente una oportunidad para demostrar su verdadero talento. Sin embargo, el cine de la época estaba dominado por actores que ya habían consolidado su estatus como protagonistas, dejando poco espacio para caras nuevas. Para Bulnes,
Era una situación frustrante. Veía cómo compañeros de generación ascendían rápidamente en la industria, mientras él se mantenía en un mismo nivel, sin avances significativos. Ante esta realidad, decidió tomar acción. Convencido de que merecía una oportunidad para brillar, llevó sus quejas hasta la Asociación Nacional de Actores. Exigió que se le considerara para papeles principales, argumentando que tenía la formación, la experiencia y la capacidad para sostener una película como protagonista. Sin embargo, su reclamo no tuvo el impacto que esperaba. La industria cinematográfica no estaba dispuesta a arriesgarse con un actor que, a pesar de su talento, no encajaba en los moldes establecidos. A pesar de este revés, Bulnes no estaba dispuesto a rendirse. Si el cine no le ofrecía el reconocimiento que buscaba, encontraría otro camino para demostrar su talento. Fue entonces cuando descubrió el mundo del doblaje, un campo donde la apariencia no tenía importancia y donde su capacidad interpretativa podría brillar sin restricciones. Su incursión en el doblaje marcó un giro importante en su carrera. Desde el inicio, demostró una versatilidad impresionante, lo que le permitió interpretar una gran variedad de personajes animados. Su voz se convirtió en un sello distintivo de figuras icónicas como Tiro Loco McGraw, el Inspector Ardilla, Marvin el Marciano, Bugs Bunny, Porky y Elmer Gruñón. Gracias a su talento, sus interpretaciones fueron ampliamente reconocidas, al punto de que el público comenzó a identificarlo por su trabajo en doblaje más que por sus apariciones en cine. Sin embargo, aunque el doblaje le trajo una nueva etapa de éxito, económicamente no ofrecía las mismas recompensas que la actuación cinematográfica. En aquellos años, los actores de doblaje recibían sueldos considerablemente más bajos que los actores de cine, lo que hacía difícil construir una estabilidad financiera. A pesar de su popularidad en el mundo del doblaje, Bulnes seguía luchando para mantenerse económicamente a flote. Con el paso del tiempo, aceptó que su destino en el cine estaba marcado por los roles de villano. A diferencia de los protagonistas, los antagonistas no gozaban del mismo reconocimiento ni recibían los mejores sueldos, pero su capacidad para interpretar personajes malvados y oscuros lo ayudó a destacar en un nicho específico dentro de la industria. Esta especialización lo llevó a recibir una nominación como Mejor Actor de Revelación en Corazones de México en 1945, un logro que, aunque no lo convirtió en estrella, reafirmó su calidad actoral. Entre sus películas más memorables se encuentra Lluvia Roja, donde compartió pantalla con figuras como Jorge Negrete y Elsa Aguirre, interpretando a un personaje que reflejaba la intensidad y complejidad de su talento. También trabajó en películas como Muñecos Infernales en 1961, explorando el cine de terror, un género que, aunque no era el más prestigioso, le permitió seguir activo en la industria. Sin embargo, la inestabilidad económica siempre lo acompañó. Mientras que las grandes estrellas podían exigir contratos lucrativos, recibir bonificaciones por taquilla y disfrutar de una estabilidad económica envidiable, los actores de reparto, sin importar su talento o experiencia, tenían que conformarse con pagos muy por debajo de lo que realmente merecían. En lugar de recibir pagos constantes, dependía de la cantidad de proyectos en los que pudiera participar. Su situación era inestable, pues había temporadas en las que conseguía varios papeles seguidos y otras en las que pasaba meses sin recibir una oferta de trabajo. Los actores como él no tenían derecho a regalías o compensaciones por retransmisiones, lo que significaba que, aunque sus películas fueran exitosas y se proyectaran durante años, él no veía ni un centavo adicional. Su sueldo solo cubría su trabajo durante el rodaje, y una vez terminada la filmación, debía buscar desesperadamente el siguiente papel para poder subsistir. Con los años, la situación se tornó más difícil. Los papeles en cine comenzaron a escasear, y aunque seguía trabajando en doblaje, la paga nunca fue suficiente para garantizarle una vida cómoda. El problema se agravó cuando su casa sufrió graves daños tras el devastador terremoto que sacudió la Ciudad de México en 1985. Sin los recursos suficientes para hacer frente a las reparaciones, se vio obligado a solicitar un préstamo bancario considerable para intentar salvar su hogar. La deuda creció rápidamente y pronto se volvió imposible de manejar. A pesar de sus intentos por mantenerse al día con los pagos, sus ingresos no eran suficientes para cubrir el monto que debía. El banco, ante la falta de pagos constantes, inició un proceso legal que terminó con el embargo de su casa y la pérdida de sus bienes.
Para Bulnes, este fue un golpe devastador. Toda una vida de esfuerzo y sacrificio parecía haber sido en vano, pues lo poco que había logrado construir se esfumaba de un momento a otro. Su esperanza de recuperarse financieramente estaba puesta en futuros trabajos de actuación y doblaje. Sin embargo, la industria se cerró aún más para él, especialmente después de un conflicto con Mario Moreno Cantinflas, una disputa que marcaría el punto de quiebre en su carrera. Durante años, Bulnes y Cantinflas habían compartido una relación de amistad y trabajo. Cantinflas, como una de las figuras más influyentes del cine mexicano, le había dado oportunidades en varias de sus películas. Sin embargo, las diferencias económicas y laborales provocaron un conflicto que terminó con consecuencias irreversibles. En la última producción en la que trabajaron juntos, Bulnes recibió solo la mitad del pago acordado. Cantinflas, quien tenía un rol de productor en el proyecto, aparentemente había ordenado que se le pagara menos de lo estipulado. Este hecho indignó profundamente a Bulnes, quien, sintiéndose traicionado, decidió enfrentarlo. Amenazó con llevar el caso a los tribunales y con revelar ciertos secretos comprometedores en una conferencia de prensa. Sin embargo, no contaba con el poder que Cantinflas tenía dentro de la industria. Con su amplia red de contactos e influencias, el actor y productor se aseguró de que Bulnes fuera completamente bloqueado del cine. A partir de ese momento, las oportunidades laborales se redujeron drásticamente. Con su reputación afectada y sin el respaldo de la industria, su carrera cinematográfica prácticamente terminó. Aunque siguió trabajando esporádicamente en doblaje, su presencia en el cine desapareció casi por completo. Después de 1971, solo participó en 2 películas más. Sumido en problemas financieros y con escasas oportunidades laborales, su vida entró en una espiral descendente. Sus ingresos se volvieron inestables y comenzó a depender de las regalías de sus trabajos anteriores, las cuales eran insuficientes para mantener un nivel de vida digno. A medida que las deudas aumentaban y la incertidumbre se apoderaba de él, su salud comenzó a deteriorarse, lo que lo llevó a recurrir a los tranquilizantes como una forma de lidiar con la ansiedad y el estrés. Al principio, el consumo de tranquilizantes en la vida de Quintín Bulnes parecía algo inofensivo. Como muchos otros actores que atravesaban periodos de ansiedad y estrés, los utilizaba para calmar los nervios y sobrellevar la incertidumbre económica que lo aquejaba. Siguiendo la dosis prescrita, encontraba en ellos un alivio temporal. Sin embargo, con el tiempo, lo que comenzó como un recurso ocasional se convirtió en una necesidad constante. A medida que su situación empeoraba, la desesperanza se apoderó de él. La falta de trabajo, la presión de las deudas y la soledad que sentía al haber sido relegado de la industria lo llevaron a depender cada vez más de los medicamentos. Sin que su familia se diera cuenta, aumentó la dosis poco a poco, convencido de que necesitaba algo más fuerte para poder sobrellevar su día a día. El abuso prolongado de tranquilizantes comenzó a afectar su salud de forma irreversible. Lo que en un principio parecía ayudarlo a calmar su ansiedad, terminó alterando su equilibrio químico. Su sistema nervioso y vascular comenzaron a deteriorarse, aunque él no parecía notar la magnitud del daño que estaba sufriendo. Con el tiempo, empezó a experimentar síntomas preocupantes: cansancio extremo, problemas de memoria y dificultades para moverse con agilidad. Pero en lugar de reducir su consumo, continuó aumentando la dosis, cayendo en un círculo vicioso del que ya no podría salir. El uso excesivo de estos medicamentos trajo consigo una consecuencia fatal: la acumulación de líquidos en su cerebro. Este daño silencioso avanzó lentamente hasta provocar una condición crítica. Un día, simplemente no pudo despertar. Su familia, alarmada al no obtener respuesta de él, lo encontró inconsciente y lo trasladó de urgencia al hospital. Los médicos le diagnosticaron un edema cerebral severo, una condición que en su caso resultaba irreversible. A pesar de los esfuerzos médicos, no hubo manera de revertir el daño. Quintín Bulnes falleció el 25 de noviembre de 2003, completamente olvidado por la industria del entretenimiento y el público que alguna vez disfrutó de su trabajo. La noticia de su muerte pasó desapercibida para muchos. Un destino irónico para un hombre que dedicó su vida a la actuación y el doblaje, 2 disciplinas que marcaron a generaciones enteras. Atrás dejó una carrera de más de 70 películas y una trayectoria en el doblaje que, aunque nunca le dio el reconocimiento que merecía, lo convirtió en la voz de personajes inolvidables. Otras de sus películas más recordadas incluyen Lluvia Roja,
donde actuó junto a Jorge Negrete, La mujer que yo amé, en la que compartió pantalla con Elsa Aguirre y Agustín Lara, y Mi esposa y la otra, donde trabajó con Marga López, Manolo Fábregas y Fernando Fernández. También tuvo participación en Angélica junto a Carlos Navarro y El grito de la muerte con Gastón Santos y María Duval. En su vida personal, tuvo 2 matrimonios significativos. Primero con Ofelia Martín Reyes, con quien tuvo 3 hijos, y luego con Amparo Sánchez, con quien formó una familia numerosa al tener 2 hijos más. A pesar de las dificultades que enfrentó, quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre apasionado por su trabajo, que nunca dejó de luchar por un lugar en la industria. La historia de Quintín Bulnes es un recordatorio brutal de cómo la industria del entretenimiento puede levantar a alguien y, sin dudarlo, dejarlo caer. No importó su talento, su dedicación ni las décadas que pasó construyendo su carrera. Cuando las cosas se torcieron, no hubo segundas oportunidades, no hubo homenajes, solo el olvido. Si te gustó este video y quieres que sigamos contando la historia de celebridades que el tiempo dejó en el olvido, deja tu like y dinos en los comentarios qué otro personaje te gustaría que recordemos. Nos vemos en el próximo video. Le tengo reservado un gran destino. ¡Vamos! ¡Sígueme!